heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Vámonos. Solo me dejan ir aquí, vale. Algo pasará con esas plantitas. Tarda mucho en cargar, ¿eh? Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. One moment, please. Que me estoy comiendo el yogur y me queda nada, 2 cucharadas. Vale, me queda un pelín más. Porque, hijos de puta, me habéis hecho que se me caiga el yogur al suelo. Vamos a por papel. Limpito. Ya, bueno, mañana me toca limpiar igualmente. Al lío, que me río. Vamos a hablar con el Mr. Wastebrough. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Albert no creo que sea. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? My
The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Venganza. Condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. A sherlockonear. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Lo he dicho? Estamos secas.
Bueno, gente, es que he tenido que... Ay, me ha llamado mi novia y vamos al lío. Y como que no puedo dejarlo ahí en vista. A ver. En YouTube lo que haré es un corte aquí. Encontrar las plantas robadas de la última exposición de Kingsgrove. Examina el lugar en la que Montague halló la muerte. Vale, pues examination. ¿Te puedes apartar, Watson? The plants were here. All of them were stolen. Do not touch. Trats. Here is a list of the stolen plants. Vale, ya tenemos una lista de plantas robadas. Vamos a examinar dónde halló la muerte este hombrito pequeñito. Que hay como un desagüe, una ducha. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Vale. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Change? Where's my switch? Maybe it's closed. Handworld. Vamos a ver. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Mira, sangre. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. Mira, fragmentos. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Luego nada más que examination. Ah, sí. Fragments of a flower pot. It fell down here. Vale, aparte de esto. Una Z. Una Z rota. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Pues usemos tu imaginación. ¿Qué tengo que hacer? Vale, sí. Y te caes. Pum. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident? Or a murder, then, I wonder. I think we need to inspect the Colonial Collection. Vale. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. These plants come from all the territories of the British Empire. En ese lado no hay nada. Aquí hay cosas. Algo en el suelo. These windows were perfectly cleaned.
Detergente. Ay, ¿le da vuelta? The smell is strong. It is a detergent. Y hago en el suelo. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This broken fragment was the result of a heavy blow. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly clean. Interesantable. Mira. This is one of the outlets of the ventilation system. Regía. Ahora cerrar. No, yo quiero mantenerla abierta. Por luego la tendremos abierta. Vamos a hacer deducciones. Tenemos Duque atrapado. Mira. Hemos hecho un pensamiento. Practícale una autopsia a Montes Dunden. La muerte es sospechosa. ¿Y por qué esforzó la puerta de la sala de colección colonial? ¿Por qué alguien limpió y vació la sala? ¿Fue una trampa o un simple accidentix? Me tengo que ir a... According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Me tengo que ir a la morgue. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Venga, Waxon, eres muy molesto. Can I help you, gentlemen? ¿Este quién es? ¿Este es Richard Paulson? Este es Albert. Vamos a fijarnos en Albert. Ojos rojos. Consumido por la Penix. ¿O que se ha metido algo? Corte de afeitado. Vale, ten las manos, ¿no? Sí. Manos limpias. Que no trabaja mucha tierra, ¿no? Do you work here? Yes, but part-time only. I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Es muy sospechoso. Bastante sospechate. ¿Esto qué es? ¿Esto es gigante? Vamos a hablar con este. Gafas para miopía baratas. Cuello sucio. A ver si un poco sucio. Está sucio de por sí. Solteritus. Pene pequeño. Manos de jardinage. Muerte de Dunen. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Thank ¿Qué you, pasa? Mr. Hamish. ¿Ya We shall está? continue our investigation. Voy a mirar si podía ir a Scotland Jack. Colonial Collection. Palm House. Esto va a ser grande, ¿eh? Water Lily Greenhouse. Dry Tropics. Ventilation System. Seed House. Nursery. Director's Office, Cloakroom,
and laboratory. ¿Yo tengo todo o qué? Ah, no. Farmhouse. No, me falta este aquí. Reserva. Reserve. A map of Kew Gardens. Ahora tengo todo. Este caso creo que va a ser largo. Voy a mirar si puedo ir a Scotland Yard. Si puedo ir a Scotland Yard. Voy a hacer la autopsia y vuelvo. Voy a hacer la autopsia. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Verás cómo dice Holmes. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Cadáver First of HQ. all, let us carry out an external examination. Torso. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Hubo un golpe en la frente. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Ojos. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Bastante suspectate. No Here. redness, stings, or bruises. ¿Pezones? Pezones en su sitio. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. El club lo vamos a abrir. ¿Cómo silba? Glooper. De Glooper and Glooper. Mira, lo saco. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Vale, a su sitio. Ah, ya está, sacamos los pulmones. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. A su sitio. Vamos a ver el hígado. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Eres un borrachín, ¿no? The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. A su sitio. Vamos a ver el estómago. Es The verde. stomach tissues show no visible pathological signs. Vamos a ver el otro lado. No, no me deja verlo más. Algo esconde. Ay, no. Esconde porque si no, no me dejaría... O sea, me habría dejado... Se pondría solo. Algo esconde el estomaguito. Ahí. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Al sitio. Me queda más, ¿no? My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Vale, ya sabemos que es un asesinato. Exact. You mean Yes, it is. Fue a murder. asesinado. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? El reto. We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. Nos And falta also alguien por Miss White, entrevistar. with whom we spoke with Mr. Hamish. Esa.
Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Q will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Solo un poquito. Y ahí dice, ni lo dude. A ver, encontrar la planta robada de la subdisposición de Creb. Encontrar la planta que se empleó para matar al señor Brr. Inspeccionar los edificios personales de los que han recopilado información sobre Mongo. Averiguar quién mató al señor Mongo. Y de pistas no tenemos... Tenemos la puerta rota. La asca de una estatua. O sea, tenemos que buscar la estatua que le falte esto. Y lista de plantas robadas. Una lista de plantas exóticas robadas que se expusieron en el Kent Garden. Podemos ir a mi casa a mirar los archivos. A ver qué plantas son. Vamos primero a mi casa y miramos qué plantas son. Podríamos sacar más juegos así. Está tremendo este juego. Y viene súper enganchado. A ver, aquí. Vamos a buscar las plantas. Enciclopedias, periódicos y investigación. Vamos a mirar si es aquí. Venenos y toxinas. Una lista. No, no creo que son venenos y toxinas. No, es enciclopedia 100%. A ver si hay algo de botánica aquí. Exóticas. Vale. Estas plantas tienen una Perdón, un segundo. Cojín. Ay, eso es lo malo de jugar aquí en el sofá. Aunque la Play no la puedo poner en la habitación del ordenador. Y tengo que jugar aquí en el sofá. Estas plantas tienen una toxicidad similar, más o menos variable. Diorena carnivorus, Carlina inabreare, Floren diabolica, Pronun serotinia, Cromaleoni, bueno, todas las plantitas. Solo las tres primeras son peligrosas para los humanos, en especial la Floren diabolica, bajo unas condiciones muy concretas, cuando activan su mecanismo de defensa contra agresiones, disemina esporas letales, ¿vale? Una cosa por respiración, y estaba en los pulmones. Claramente ha sido la diabólica. O sea, es Dianona, Carlina y Floren diabólica, que 100% ha sido la Floren. Vale, ya tenemos una idea. Tunen quedó atrapado. Envenenamiento. Y hemos hecho otra idea. ¡Ey! ¿La otra idea? ¿La primera que tenía? Ha desaparecido. Ah, bueno, claro, era una idea de mirar el cuerpo. Y como ya lo hemos mirado, pues se ha descartado ya la idea. Los asesinos deben de ser los que robaron las plantas exóticas, incluidas especies letales, de la última exposición de los Kent Garden. ¿Y si el asesino ha sido el propio padre, que cuando la planta intentó defenderse... Hostia, se me pica el pie... Las aspiró. Y los ladrones son el hijo y el padre. ¡No! Mi mamá gorda. No la puedo ver hoy. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? A ver, ¿qué le pasa a Toby? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson. Nos vamos, colega. Nos vamos a las planticas. Vale. Tú, gilipollas, ven aquí. Quiero hablar contigo. Vale, sala colonial vacía. Relación con Dune.
Alberdune, plantas letales. Sala colonial vacía, vamos a hablar de esto. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. ¡Jo puta! O sea, no sabe lo que ha... vale, el director, no sabe qué ha pasado con las plantas. O sea, ya empieza una excusa. Pero es el que ha denunciado lo de las plantas. Bueno, relación con Dune. O sea, con el que ha muerto. O Alberdune. Es que no sé qué. Como dice solo el apellido, no sé a quién se refiere. As deputy director, how was your relationship with Montague? Ah, vale, con el que ha muerto. To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. ¿Qué estilo de vida de Dune? Ups, pero me habla mi novia. Aquí haré un pequeño corte. Vale. Estilo de vida de Dune. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And? He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Ser un putero. Ahora hablemos de su hijo. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Hostia, Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. Hijo de puta. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. Vale. Vamos a hablar de Margaret White. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Yo creo que ha sido la White. Porque encima sabe de... A ver, la White solo quiere defender a su hijo. Porque el padre era un hijo de puta. Y la White sabe mucho de botánica. Sabía que la Diablus, no sé qué, tiraba esporas y lo envenenó. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Vale. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Vamos a hablar ahora con el chavalín. Yo estaba aquí metido. Ahí está. Tú, gilipollas, ven aquí. Señorita White, colección colonial mermada. Relación con su padre. Señorita White. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house.
That's the small greenhouse across from the large glass house. Colección mermada, relación con su padre, Mr. Harmiers. Preguntad, ¿Mr. Harmiers es el director? We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Vale, este no sabe nada, relación con su padre. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Vale, y ahora por este. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. Anda. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens. I cannot say that Vale. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. También tenía motivos Thank el you, young director. man. We También shall see tenía... you again soon. Porque en verdad no era director, era empleado. Y él ama las plantas. Y a lo mejor algo estaba haciendo mal. Porque el director antiguo no amaba las plantas. Y este, por desdén de que tenía un puesto más alto y que amaba las plantas, pues lo mató. Y se ha quedado ahora el título de director. ¿Vale? Ay, ¿con qué lo metió? Bueno, da igual. Túnez fue envenenado. Después de que el asesino le encerrara en la sala de colección colonial, Mons J. Jun inhaló un veneno virulento de origen vegetalix. One moment, please. Vale, sigamos. Tenemos que investigation todo. Investigation, file of men. Vamos a entrar aquí. Lock. Necesitamos volar en sus casas, porque esto creo que son sus casas. Locked. Es locked. No puedo ir por de espalda. Y aquí tengo que hacer algo, porque esto es como un puzzle o algo. Estas son las casas de ellos. Y está... por aquí se entra y podrías ir a la 1 y a la 2. Y aquí solo puedes ir a la 3. Director's office, cloakroom and laboratory. Debería entrar ahí. Bueno, no pasa nada. Sigamos. Investigation. Fall of Men. Ay, no puedo pisar el CP. No, no me dejan. Bueno, menos que investigar. Vamos a mirar qué es esto. Coño, todo cerrado. ¿No es aquí? Como me digas lock. Vale. ¿Qué vamos a tener si vas a decir lock? ¿Esto qué es? Vale, este es el otro lado. Ahí me he encontrado la estatua.
O sea, la parte de la estatua. Joder, cómo molesta el Watson, coño. Uy, qué... ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Entra el semillero, ¿eh? Me gustan las semillas. Locked. Locked. ¿Y qué es? Nursery. ¿Enfermería? Ah, no, vivero. Nursery. ¿Qué nursery? Digo, será enfermera. Digo, enfermería en una de There is a estas, bro. smell of burning. Uy, la que... Madation. Está quemando algo de hija de puta. ¡Oh! Una casa. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? El pomo The door antiguo. handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The remains of a picture frame. Modo esto. La Macetix Rotix. The symbol is not from Kew Gardens. Si no me salía porque me The quedaba. broom handle was half burned. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Me queda algo por encontrar. Si no, se me sale solo. ¡Máscara! ¡Oh! ¡Qué miedo! Mask. Someone set it alight, but it did not burn. Vale. Esto tenemos completation. ¿Esto lo hemos investigado? Me suena que sí que hemos investigado esto. Vamos a por la señorita White. ¿A qué le ha hecho por los conductos de ventilación? El depósito de agua. Water tank. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Anda. Regula la temperatura. Ya hemos leído antes. Antes hemos leído. ¿Eh? El proceso de dispersión del tóxico es difícil de provocar. Requiere un abono químico concreto, estimulación natural y un alimento. Unas orugas servirán... ¿Y esto dónde lo he conseguido yo antes? Vamos a leerlo. Información sobre las plantas robadas. Las 3 plantas siguientes son letales para los humanix. Diana carnivorus, carlina, floren diabólica. El proceso de dispersión del tóxico es difícil de provocar. Requiere un abono químico concreto, estimulación natural y un alimento. Unas orugas servirán a tal efecto. Pero antes he conseguido yo otra información. Un emblema de la maceta rota que hallamos en el patio trasero. No es del Lacan Hard. El símbolo significa divino. Si no me equivoco. Vale, tengo que ir otra vez a mi casa a examinar esto. Rulete con la señorita Margaret Quinn y el semillero que mató. Vale, tengo más cosas que hacer. Vamos al semillero. Ya está, ya estoy volando. Gracias a este pesado. Siempre está por medio. Open. Me apareció algo de en tosía. Yo estoy solo. No sé si se la juego.
This is one of the outlets of the ventilation system. Libro de estudio. Materials for college study. They belong to Albert. A ver. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. Esto es el despacho de Albert. Libro de navegación. A book about ships. Nothing at all to do with plants. ¿Por qué quería ser marinero? A ver. Abrir ventana. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Así ha sido Albert. Y es del que nos sospechamos. Hablamos contigo, Margarita Guay. Vamos a hablar con ella. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Vamos a verla. Yo esto tiene algo que ver. Ah, no. Perfume caro. Uy. Vale, en la cara no. Las manos. Estas manetas que son. ¿Hola? ¿No puedo ver? A ver. Soltera, pero si tiene las manos más rojas que el tomate. Rosadas. Familia humilde. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants. ¿Por qué hace las preguntas After the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. ¿Por qué hace las preguntas Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Vale, nunca estuvo en esa sala ella. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Vale. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. No, hoy no jugar el LOL, tío. El LOL mañana. Mañana o... Bueno, mañana y pasado. Hoy a las 12, bueno, a las 11 me tengo que pirar corriendo. Most of the doors in Kew Gardens. Yo estoy un poco quemado del LOL, tío. Do you have a key to No paro de perder, tío. Si dijeras que juego mal, ¿pronto? He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only Pero es que me toca con payasos, tío. Gente que no sabe ni jugar, tío. Thank you, miss. Gente que era 0.20 y algo, tío. Know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious.
Vale, uno miente. Yo creo que es el director, ¿eh? Vale. Pruebas. Ese es del caso anterior. Tenemos a Albert Dune. Albert Dune es un hombre nervioso, acosado por la ansiedad y juega porque se muerde las uñas. Utiliza demasiado detergente para lavarse las manos. Algo que no es muy aconsejable teniendo en cuenta que trabaja con plantas. Tiene los ojos rojos, ha llorado profundamente no hace mucho. Su edad indica que aún está en la universidad. Es apuesto, soltero y probablemente vive con sus madres. O sea, aquí manda una pista interesante. Usa mucho detergente y donde el robo hemos visto detergente tirado por el suelo. Ahí nos dice el director. Martin Hinz no está casado. Sus manos y sus uñas son las de un jardinero. Están sucias y tumefactas. Es corto de vista, usa gafas y es poco agraciado. Trabaja mucho hasta el punto de que se descuida su aspecto y probablemente no disfruta de una compañía femenina que le haga sentir mejor. Vive solo. O sea, que solo vive para trabajar. Señorita Margarita White es soberbia y parece pudiente. Sin embargo, aprecian puntos marrones en sus manos, sin duda causados por la pelagra. No sé lo que es pelagra. Una enfermedad. Vale, ya aquí me lo explica. Una enfermedad que aflora tras largos periodos de malnutrición, o sea, es pobre. Eso indica que pasó un días en la pobreza. Las muestras de su actual riqueza dan fe de un cambio radical en su vida. Y eres como rica. Y me falta alguien por conocer. Aquí. Y el último caso son 3. Solo. Desconozco, aparece en este caso, en otro caso. Vale, y pruebas que tengo de pruebas de momento. Esto lo tengo que mirar en mi casa. Ningún empleado de los Garden puede explicar por qué la colección de colonias está incompleta y por qué se limpió la sala. Alguien está mintiendo. Todos los martes por la mañana, Morgan Dune llevaba a cabo una inspección rápida de los Garden. Sus empleados, en particular el señor Hammond, no era especialmente partidario de esta costumbre. Todos los martes por la mañana, ¿Y por qué no quiere...? Esto es sospechoso. Que no quiera que se inspeccionen los martes. Se presenta a sí mismo como el director adjunto de Ken Harden. Puede que no sea fiel a la verdad. Vale. El semillero es el lugar de trabajo principal de Albert. Vale. Habrá que investigar un poco más porque no tenemos casi pruebas. Tenemos que... Una prueba que encontrar que es la de en mi casa mirar el jarrón. Lock. Vamos a mi casa y vamos a mirar el jarrón ya. Y así venimos ya con otras pruebas. Vale, vamos a mirar. Investigaciones, no, tiene que ser en enciclopedia. Emblema de maceta rota. Marca hallados en los patios traseros de que el símbolo significa divino. No me equivoco. A ver. Arte y arquitectura. Arquitecto británico, museo, antigua. That is not the one I need. Vale, ciencias, tecnología, historia. No. Nada. Vamos a mirar. No, aquí no. Ya en química no creo, A ver si algo pone divino. That is not the one I need. Heridas. Artes marciales. Marcas emblema. El divino gremio, mira aquí. Vale, el divino gremio. Académico para la veneración vegetal y la medicación. Los miembros del gremio adoran a Trewal, el rey dios. Los
Las donaciones son generosas, buscan la pureza espiritual, librarse del materialismo. Here it is. O sea, y solo The hay una Divine pobre aquí. Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Bueno, hemos conseguido una prueba que el Rey Dios es el ídolo del divino gremio. Hostia, como el rollo, ¿no? Pues pocas pruebas nos han dado esto. O sea, pocas ayudas. Volvamos aquí. No tenemos mucho donde rascar. No tengo mucho de rascar. O sea, yo ya no sé qué hacer. Oh, puedo seguir hablando. Llaves, el divino gremio. Vamos a preguntar por las llaves. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. El divino gremio. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. Ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Sospechoso. Hamish. We shall continue our investigation. Sospechoso. Vale, vamos a hablar con esta ahora. Primero el divino gremio. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. La llave, dámela, Do you anda. hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Que me Thank dé you, la young fucking... man. We shall see you again soon. Me dé la puta llave, joder. Madre mía. ¿Me las ha dado, no? ¿O no? A ver. Sí me las ha dado. Locks no, he abierto. Oh, un cuadro. Caja fuerte. Vamos a investigar primero todo. Fotografías. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Interesante Muy interesante Vamos a ver el escritorio. Vale. No. Solo puedo ver el Times, ¿no? Newspapers discussing Kew Gardens. Nuevas especies de plantas. El personal de Kew Garden se complace en anunciar una nueva variedad de cebada, que resiste por completo el frío. Le han dado el nombre de cebada siberiana. El señor Marty Hasmith, orgulloso creador de la variedad, dará una conferencia de prensa sobre el tema el próximo martes. Y siempre es martes, cuando hace la ronda. Ah, es que solo viene el martes. El gerente. ¿Tengo algo más que encontrar aquí? Ah, una Cartix. Mi queridísima Margaret. Aquí había lío. Teniendo en cuenta que nuestra última conversación, creo que sería mejor dejaras tu puesto en los que, como afirmaste, de modo tan brusco, ya que no necesitas mi apoyo. Parafraseándote, eres más que capaz de moverte sola por este mundo. Te devuelvo, en fin, tu libertad y no te deseo más que lo mejor de las... ¿Cómo que te devuelvo tu libertad? Que la tiene contratada, era puta o algo. Venía de pobre, ganó dinero con y esta dijo que no quiero más, que no quiero más. Vamos a investigar más y esto ya me parece sospechoso.
Vale, vamos a mirar la caja fuerte. Uf. A ver. Mi no entender. Uf. No, Pedrito. O sea, es pam, pam. ¿Pam? No, vale, me equivoco. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Ah, ¿no? Pam, 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 pam. Ah, son tres, coño. Otra vez fallan eso. Pam, pam. Pam, pam, pam. Uf, esto me da muy miedito. 1, 2, 3. ¿Intentamos un 3? 3. 1, 2, 3. 4. ¡No! Bueno, da igual. Es fácil. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Eran 3, ¿no? 2, 3. Y aquí 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. ¿O uno más? Aún su puta madre. Vale, 5 solo. 1, 2. Vale, aquí solo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Vamos a ver qué había adentro. Una Cartix. Mi estimado amigo, por favor, permíteme expresar mi defección tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. O sea, me están pagando al muerto, o sea, para que le defienda. Ketway Harden son una institución real. Se nos ha concedido gran oportunidad de viajar por el mundo y salvar a las especies vegetales más extremadamente valiosas y raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que quien quiera emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio, aquí hablan de divino gremio, del que me hablan, no tiene ningún derecho de retener tan preciadas plantas. Recuerde el caso del 4 de junio de 1989. Debo pues solicitarle de nuevo que certifique los permisos a favor de los King Garden. Los documentos se le enviaron el lunes. Postdata. Le veo en Doris Court martes, como siempre. Siempre el martes. Ah, no, esto lo ha escrito Monjen Jones. Esto lo ha enviado este. Hacía chantaje a alguien. Vale. Tengo mucho que leer. Señor Dunn. Les solicitamos por última vez que libere a nuestras hermanas. ¿Cómo? Nuestras hermanas, pero si yo conozco una chica. Necesitamos por última vez que libere a nuestras hermanas. No tienen ningún derecho a mantenerlas prisioneras. No le pertenece. Lo que usted llama permisos son del todo falsos. Se escuda usted en mentiras, como lo que fue publicada en la prensa como el caso del 14 de junio o lo mismo, huelga mencionarla. Lo que he hecho es abominable. Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a los miembros de alguna de nuestras familias. Confiamos en usted y nos arrepentiremos de haberlo hecho. Divino gremio. O sea, este tenía prisionero
a alguien del gremio. Vamos a ver esto. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Vale, reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Mottendun. Arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street. Beca para la Universidad de Londres. Línea de crédito abiertas en Hamilton la sastrería. Pergan House y la joyería. No entiendo, espera. Reconocimiento de la deuda de la señorita Margaret a favor de Monte. O sea, ¿quién tiene la deuda? Reconociendo la deuda de la señorita. O sea, la señorita White tiene la deuda a favor. O sea, la señorita White me debe a mí, que soy el señor White, vale. Y me debe la habitación de Oxford. O sea, la habitación se la estoy pagando y ahora me la debe. La beca de la Universidad de Londres y tiene crédito abiertas en Hamilton, la sastrería. O sea, que la tía me debe pasta. ¿Vale? White y Dunn. Ordenamiento, exposición de White. A ver qué vamos a averiguar, porque encima es una idea solo. La señora White y el señor Dunn tuvieron un desencuentro reciente. Monster Dunn estaba planeando despedir a la señora White de su puesto en los Cameron Ridge. ¿Vale? Vamos a probar si podemos abrir esta de aquí. Como ha dicho que los vestuarios no me lo daba. Ah, sí, sí. Sí me lo ha dado. Mesa de laboratorio. Y fotógrafo. Venga, vamos a hacer el fotógrafo. Ah, fonógrafo. Yes, this is quite a modern laboratory. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Vale, vamos a probar esta ahora. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Vale, tengo que encontrar otro fonógrafo de esos. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Vale. Modo detective. Vale. Ahí hay cosas. Huella de una botella. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Oh, okay. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of... Ya que hay algo. Polvo de oro. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good Vale. nose. Tengo que traerme al perrite. Ahora. Tengo que traerme al perrete. Libro de universitaria. A botany book. ¿Abrirlo, no? Oh, Albert. This student's book belongs to Albert. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments.
El que no me ha dado es el del vestuario. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Pues lo abrimos. No me gusta esto. Espera. ¿Y ahora cómo puedo cambiar? Coge el verde, coño. Este. Ahí. Vale. Y ahora quiero coger... Sí, ahí está bien. No. Espera, espera. Anda, espérate. Este. ¿Ves? Es que aquí está perfecto, pero... falta girar a algún lado. Yo no sé cuál. No, difícil. Vale. Open. Open. Está bien, señorita guay. Vamos a mirar a la señorita Miss guay. White's locker. Aquí, diploma. Apparently, Miss White is a capable student. Vamos a mirar al joyero. These jewels must be worth a small fortune. ¿Se lo daba todo este? O sea, tiene pasta la señorita guay, ¿eh? Querida Margaret. Y esto se lo ha enviado Albert. No sabemos si hijo o padre. Sé que los problemas económicos se te han hecho muy pesados. Por favor, déjame asegurarte de que no puedo permitir que te encuentres en esta situación. Nací en una familia pudiente y lo consideraría un honor si aceptaras mi ayuda. O sea, no sé qué Albert, yo creo que el padre le daba pastix a la señorita White. Vamos a ver el A bolso que vanity tiene. purse. It is of high quality. Margaret, nos sorprende que hayas escrito. ¿Cómo es posible que hayas pensado en de pedirnos dinero después de todos los años que han pasado desde que te marchaste? En lo que no hemos sabido nada de ti. Nunca has compartido con nosotros ni un detalle sobre tus progresos en la universidad. Y lo haces ahora, solo podemos suponer que te avergüenzas de nosotros, porque no perteneces a la clase de tus nuevas amistades. Sí, somos gente modesta, pero deberías aprender que la familia es lo primero, como siempre ha sido en casa, y ninguno de nosotros ha puesto nunca en peligro su reputación, como parece que lo hayas hecho tú con tu protocolo patrono, el señor Dunn. Vale, señor Dunn. ¿Era Dunn Albert? No, no, Margaret. Eres tú la que nos avergüenzas. O sea, no, ni se habla con su familia. Ah, no, no, Dune es el nombre, coño. Soy tonto. Me ha quedado aquí una carta. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Ah, al final no se la envió. Ah, yo quiero verla. Bueno, da igual, vamos a ver todo. La vida de Jamis, esta es del director y de Albert. Vamos a ver de Jamis. Martin Hamish's locker. Revista de botánica. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Fotografía. ¿Quién es? Father and I, Kew Gardens.
Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Y cartita. Una carta de Martin Hamish. Señor Secretario General, los recientes acontecimientos que han tenido lugar en los King's Garden me ponen en la situación de volver a solicitar el puesto de director, tal y como afirmaba en mis anteriores misivas. Creo que no hay nadie más apropiado para el puesto. Mientras el señor Montaigne vivía, comprendí que fuera reacción a sus sugerencias. Tenía usted motivos políticos y yo me plagué a ellos solicito. Ahora los Kent Garden se hallan en una situación de desgobierno. ¿Cómo voy a permitirlo? ¿Cómo voy a dejarlos en manos de gente sin experiencia ni motivación? Debo urgirle a que tome la decisión con premura, para que pueda dedicarme plenamente a la noble tarea que me espera, libre ya de esta incertidumbre. O sea, este quiere ser director, sí o yes. Y vamos a ver el de Albert. Albert's locker. Este quiere ser marinero, pero vamos, este mamarica. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. ¿No hay una carta ahí? Vale, aquí hay una cartita. Vamos a cogerla, venga, va. A rejection letter from the British Royal Naval College. Le rechazan, es que la han rechazado de todos lados, macho. Escuela de Suboficiales de la Marina Real. Centro de Reclutamiento de Londres. Señor, lamento tener que informarle de que a pesar de sus excelentes resultados en nuestras pruebas de ingreso, no podemos darle la bienvenida a la Escuela de la Marina Real. Su padre, el señor Montaigne, ha expresado su atención de nombrarle director del Real de Jardines Botánicos, que parece claro que no tendrá intención de liberarle de sus funciones durante el año completo, que requiere el entrenamiento naval. Por favor, acepte nuestros mejores deseos para su futuro en los King's Garden. Que ha sido su padre el que le ha quitado el sueño. Recibo un cordial saludo. J.M. Lancha, el director del Centro de Entrenamiento de la Marina Real. Es que a lo mejor el hijo no sabía que quería hacerlo director. Y el otro lo ha matado, se ha hecho director. Pero es que el hijo también tiene... Pero es que una cosa. Si fuera el hijo el que la ha matado... Porque el hijo quiere ser director. Ha dicho, es que yo me merezco más ser director que el otro. El otro se ha hecho director porque él lo ha querido y porque es el más antiguo. Pero el hijo quiere ser director. Entonces le ha quitado el sueño de ser marinero. Y ahí por ahí. Me falta algo. Si no se ha salido es que falta algo. Por mirar. Ah, coño. La notita esta, vale. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Y el padre se lo trajinaba o algo. Yo lo que quiero mirar es la nota. Hay una nota. Hay una nota que era de... Esto tengo que mirar en el... Vale, tengo que ir a mirarlo. Pero había una nota de una tía de la guay que no me ha dejado leerla. El manuscrito, el no sé qué, que envió a sus padres. Carta de su familia, queridos padres. Ah, esta es la que yo quería leer. Queridos padre y madre, escribo esta carta con reticencia para pedirles ayuda. Los costes de mis estudios y mi alojamiento son mayores de lo que había previsto. Por tanto, temo que no pueda hacerles frente a largo plazo. Sé que hemos tenido desacuerdos,
en el pasado, pero espero que no sean de historias tan insensibles como para permitir que su hija fracase académicamente por cuestiones económicas. Esto es lo que envió ella. Pero hombre, si pasas de tu padre y te avergüenzas de ellos, no sé, colega. Vale, tengo que traer a Toby. Antes de eso voy a mirar. O voy a por Toby directamente. ¿Qué más? ¿Qué pruebas tenía? Bueno, puedo ir a mi casa y mirar el caso ese. Y de paso traer a Toby. Creo que voy a hacer eso. Te puedo preguntar algo, ¿eh? Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, but Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Tengo una nueva idea. Vamos a entrar a mi casa. Vamos a mirar los archivos del periódico. ¿Qué año? 1809. Coño, no. Aquí. Miembros de... Aquí. Escándalo en el Divino Gremio. El club llamado Divino Gremio, donde se reúnen los adoradores del rey Dio Strangler, protector de las plantas y los árboles, en particular, situado en el número 48 de Griswold Street, en la carretera de Carleton, se halla actualmente bajo investigación fiscal. Los líderes de esta organización son presuntos evasores y pueden que la investigación acabe en cargos judiciales. Mientras son muchas las voces que se alzan en contra de estas medidas, denunciando al Estado. De hecho, esta organización privada, con el objetivo de defender la naturaleza y de los que son miembros influyentes figuras del país, incluyendo políticos destacados de la oposición. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Mira cómo se toca la barbilla. No, tenemos una cartita. Querido señor Holmes, al fin he hallado el valor para escribir una carta. Casi no tengo palabras para expresarle mi gratitud por su amabilidad. En aquel aciago día pensé que mi vida estaba arruinada y al mismo tiempo supe que había una persona en el mundo que me amaba de verdad y de lo que yo correspondía. Ambos sabemos cuál es su nombre. Es el capitán Jack Crocker. Su amor me ha dado verdaderos motivos para vivir. Aunque no podamos estar juntos, nada de esto podría haber sucedido sin su intervención, señor Holmes. Eso es del caso pasado. Vamos a ver a Toby. Toby, ven. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Puedo ir al Divino Gremio, pero vamos, aquí.
Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Vale, busquemos. Y Toby el Magnífico. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Te lo tengo que llevar a traer a casa, Kika. Joder, qué sueño. Ah, supuestamente tengo... Oh, puedo hablar con este ahora. Sueño de entrar en la marina. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. Te voy a cortar ya. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. ¡Mentira! Creo que la pista de llaves de King Harden. O una Alaska de una estatua. Creo que esa es la pista correcta para sacarle que es lo de la marina. O el emblema de la rota. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Creo que la cortaría. Voy a intentar entrar ahí. Porque aquí antes no podía entrar. Locked. No, lock no. Open. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Uf, leer. A glasses case. It is empty. Bueno, vamos a cogerlo. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Este es el despacho de la tía esta. A ver, vamos a abrir la ventana. No, no puedo. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Esta sí que ve, ¿eh? Esta sí que ve desde aquí las planticas. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Vale, vio por aquí. Vamos a mirar los diplomas. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Vale. Y diploma. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Ok, Mackey. Vamos a investigar todo lo de aquí. La verdad no me acuerdo por dónde iba. A ver, aquí hay cosas. No, ahí está el Waxon molestando como siempre. El vivero.
A ver, ¿qué? Hostia, no me acuerdo qué... A ver, un momento. Tengo esto. Y abrí You ventanuco. can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. ¿Vale? ¿Puedo hacer algo? No. Espérate que no me acuerdo que tenía que averiguar. Mira que oculta el divino gremio, vale. Averiguar quién mató al señor Montague. Encontrar la planta que se empleó para matar al señor Montague. Encontrar las plantas robadas de la última exposición de Kit Carter. Y objetos tenemos esto. Vale. Un juego de llaves para todas las puertas de lugar excepto de los vestuarios, pero ya lo he abierto. Da Buten. Y esto tengo que encontrar. Tengo que encontrar dónde ponerlo. Espera, aquí hay algo. Un busto. La cabeza, aquí, mira. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Vale. It is a bust of Montague Dunn. O sea, la lasca viene de aquí. ¿Y qué? Eso que me dice. La lasca de mármol hallada en la sala de recolección de Colonial, por su forma es probable que provenga de una estatua o escultura. Y ya está. No me dice nothing más. Aquí hay cosas. The seeds of plant species are stored here. Vale. No puedo quitar que haya aquí adentro. No hay muchos más. Muchos pajaritos. Locked. Lock. Aquí estaba cerrado. Vamos a intentar hablar con esta otra vez. Mira, puedo hablar con ella de puta madre. Divino gremio. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss. Y se terminó la conversación. Algo tendré que hacer con eso. De momento voy a intentar entrar en esa puerta, que creo que no lo he intentado. ¿Qué es esto? Dry Tropics. Clima tropical. The Tropic Wismore. Aquí no habíamos entrado, colega. Y hasta me cambian la musiquita, en plan guaperas. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Que hay una tapadera o algo. Ya está, solo es para encontrar los jarrones esos. El cactus ese es muy guapo, ¿eh? Water lily greenhouse. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Y aquí es donde hayan robado. El tío se murió. Y una manguera. El mismo de macetas halladas en los que indican que no pertenecen a la institución. No tengo que mirar en mi casa y lo tengo que mirar en mi casa. Pues vamos a ir a mi casa.
¿Hice lo de Toby? Sí, encontré la botella esa. Vale. ¿Esto qué es? Investigaciones. Emblemas. No, no. Bueno. Vamos a mirar aquí a ver. Enciclopedias. Ciencia, tecnología, historia. ¿Es emblema? That is not the one. That is not the one I need. Pues entonces será aquí en investigaciones. ¿Qué es emblema? De macetas con una S, así. De marciales, marcas y emblemas. Suministro de jardines. Ah, aquí. Vale. Jardín de Seymour. Equipamiento y ministros para jardines. Son proveedores de primera línea para sus necesidades en paisajismo, jardinería y madera amplia. Gama de arenas, tierra, jabón y macetas y cualquier cosa que necesites. Número 3 de Blue. Here it is. Vale. Ya tenemos otro sitio para donde ir. Vamos a investigar la botellita. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Dale, un tubo de ensayo. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Vale, una pipeta. Lo llenamos. Tubo de ensayo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Ah, pues 2 tubos de ensayo hay que hacer. Cogemos la pipeta. ¿Y qué tengo que hacer? Colorless, water-based liquid. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Quite a strong floral aroma. Olor a flora. Holmes? ¿Y lo prueba? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. ¿Cómo lo paro? Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? No tengo ni idea. There's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Vale, pues ahora coger la pipeta otra vez. Usarlo con esto. Y con... ¿Hola? ¿Con qué lo puedo usar? ¡Ah, no puedo! ¿Con este? Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. La This mixture contaminación. is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments. O sea, acabas de beber abono. O sea, caquitas. Muy bien, Sherlock. Bueno, vamos a leerlo más detalladamente porque no me entero de nada. ¿Esto qué es? Vale, hemos encontrado orugas. Vale, aquí. Una botella enterrada. Vale, pero dime... ¿Me ha desaparecido? ¿Mi prueba? Vale, aquí tengo que ir a hablar con estos. Y con esto nos
Una Alaska, sí, encontró el sitio, pero no me dice para qué es. Vale. Aquí tengo el experimento. Ah, lo tengo con las 3 cosas, vale. Tengo esto. Alguien realizó un experimento en el laboratorio de King Garden con un reactivo sin relación alguna con el cuidado de las plantas. Además, después del experimento escondía la botella del reactivo tras los arbustos. No quería que lo descubriesen. Uf, pocas pistas tengo, ¿eh? Bueno, vamos a ir al sitio este. Al divino gremio. A ver qué nos encontramos ahí. A ver qué ideas tengo. Bueno, tengo un huevo de ideas sin relacionar. Ambición de Albert. Bueno, vamos a hacer el truquito de ir probando todo. Total, no se puede fallar. A ver qué idea es. Móvil de Albert. Albert tenía un móvil para matar a su padre. Mon Dun había impedido que Albert cumpliera su sueño de alistarse a la Marina Real. Al matar a su padre, Albert obtuvo su venganza y con el tiempo habría sucedido a su padre en el puesto de director de Cambridge Garden. Ok, McKay. Ahí tenemos un móvil. Ida de Marty. Vamos a ir probando. Vale. Este quería ser director sí o sí. Móvil de James. De ahora director. Martin James tenía un móvil. Pensaba que Dune había arruinado su vida y la de su padre, el mérito de cuyo trabajo se había atribuido. James quería acceder al puesto de director de los Camp Garden, pero sabía que así no sería posible con Dune vivo. Que de repente he visto borroso. Ya se nota el sueñito. Familia señora Guay. Vale, posición de los Guay. Los estudios y la posición social del Margaret Guay dependían por completo de la fortuna de Mon Dun. ¿Pero por qué se lo pagaba el padre del Albert? No lo sé. Que estaba enamorado o algo. O sea, estaba enamorado de la chavalilla. Envenenamiento. Vale, no podemos... Vale, no tenemos más ideas. A ver qué nos cuentan Divino Gremio. O que vemos. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Wow. Let us find someone who could help us. Me ha parecido ver un mono. Parecía un mono eso ahí, mira, la cara de un mono. Vamos a Exploration, antes de hablar con la peñíscola. Hay una cueva, ¿no? Ah, no, vale, es un río que pasa, vale. O sea, de repente es como si hubieran bajado los gráficos a menos 100. Aquí hay algo. ¿Fragmento de qué? Fragments of a flower pot. It fell down here. Y una lona. Macetas. Seguro que pone... Oh, otro emblema. Han cambiado o sea, aquí está lo de los Garden y en el otro lado no está lo de los Garden. Qué cosa más rara. Ahí ya tenemos otra prueba. Vamos a hablar con el tío este. Wow. Locked. Vamos a hablar con el tiparraco este. Mira, no viene Watson. ¿Se ha quedado ahí parado? Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me.
Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Vamos a echarle un vistazo primero a qué rasgos vemos. Tatuaje. ¿Vale? Aquí vemos algo que destaque, que es chino. Chino mandarino. A ver, aquí vemos en sus manazas. Callos en las yemas. Quemadura, ¿no? Herida en la palma, quemadura de ácido. Practica la química. Vale. Echar un vistazo, conocer a los Garden. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may Meditation. say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Voy a preguntarle esto primero. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Emblema de la maceta rota. Emblema de Skengard. Les queda la estatua. Llave. Nada. Es emblema, ¿no? Este. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Vale, preparaos. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Buah, no tengo ni idea. Ah, ese, verdad. El Rey Dios. Bueno, no se va más botella enterrada, ni las estatuas, ni llaves de Candel, ni emblema de maceta rosa. Es que también... Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Hola, good, good, I like you. Here is the holy key ¿Ya está? to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you Madre mía, qué facilongo. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Joder, qué fácil, ¿no? Entrar aquí. Leave you to your meditation. Meditation. Vamos a hacer un connectivation. Vale. Dos. No me gusta tener dos.
La secta se llevó todo. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Podrían haberlas usado para asesinar a Mountain Jun. Robo parcial. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, menos las letales. Lo haremos más tarde, porque no lo sé. Él me ha dicho que no, que esas 3 no las encontró. Pero no sé si es verdad o es very mentira. Vamos a entrar. Oh, hay un pardillo ahí dentro. Hostia, cómo suenan las fucking puertas. Vamos a leer esto. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. ¿Me habrá apuntado? No. This door is locked, but I can try to open it. ¿Vas a intentar abrirlo con este al lado? De puta madre, sherlock. De fucking amon forever. Espera. ¡Ah, coño! Vamos a ponerlo así. Vamos a ver este. Uno que tenga ahí una línea. Coño. Algo no me cuadra. Espera, algo no me cuadra. Este te puedes mover, pero ¿cómo era para moverlo? Ah, sí. Oh, no. Vale, ya lo pillo. Hay que mover. Coño, esto así. Ya cogemos este. Y hay que moverlo. Para que encaje, Wing. Vale, ahora sí que encaja, ¿no? ¡Ay! Joder, qué complication, follow man. Vale, ahora encaja. ¿Y tú encajas también? Venga, va. Ay, pero he movido todo, ¿no? ¿No está Gucci? Bueno, no está Gucci. Así sí que encajaría. Sí, pero que no me encajas el otro. A ver, ¿así? ¿Me encajaría? No. No. Así no. Así Maxi Impossible. A ver, joder, puedes entrar, coño. Maxi Impossible. Y así, espérate. A ver, vamos a moverlo todo. Vamos a verlo desde esta perspectiva porque me estoy liando ya. A ver, zona verde, esta. Oh. Mierda. Entonces, ¿cómo quieren que lo haga? De puta. Hay una zona mal... Ah, esta. Lo complican, ¿eh? Ahí no está enganchado. Tendría que ser así. Ah, está. Jeje, qué tonto soy. Antes de hablar con él, vamos a explorar todo. Este
Este es loco, el loco de la pradera. Joder, cómo suenan las cosas de fuerte que me asustan. Platillo para fumar opio. These instruments are used for smoking opium. Opio, pero el opio no es ilegal. Que es un derivado de la coqui. Vale, botella de reactivo. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Vale. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. Y se están haciendo drogui. Bolas de opio. Y se están haciendo drogui. A ver qué he cogido. Hola. ¿Qué he cogido? Abono hallado en el laboratorio del divino gremio. He cogido abono. Y no el cantante. Vamos a taparnos. Que hace un poco de fresquete. Coño, la banda está enredada. Ahora no se ve mi jepeto, pero bueno, os jodéis. Inscripción de la fotografía de Martin. Vale. Este caso se está complicando, demasiadas cosas. Demasiados sospechosos. Voy a hablar con Adepto. Osmosis and photosynthesis. Osmosis y fotosíntesis. Pues muy bien, campeón. Vamos a ver con This el dios. must be Trewan, the Divine Syndicate's god. Vale. Pues muy bien, campeón. Por aquí ni nada. Vamos a ver esto. ¿No estarán aquí las plantas? These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Se las lleva. Y me las llevo. Qué grande eres, Sherlock. Qué grande. A tropical plant. Nothing of interest. Vale. A tropical plant. Nothing of interest. Otro pico. ¡Pam! Vale. Envenenamiento, plantas letales desaparecidas. Uy, quiero darle aquí. Ups. Bueno, vale, vamos a probar todo. Estudio de los Wayne. Ingredientes sospechosos. ¡Oh! Y es una deducción única, eso me gusta. Preparar las orugas y el alcohol del laboratorio y realizar el experimento con las plantas letales. Ah, con las 3 que tengo. Vale, esto me da una idea para hacer un experimento. Después se verá. A tropical plant. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing to remember. A tropical plant. Nothing of interest. Nah, seguro que he ido directamente a por las que son. Y estas las han puesto para despistar. Voy a mirar todo y no voy a bajar nada. Plant. Nothing of interest. ¿Esto es tropical? A tropical plant. Nothing of interest. Un Bespro. No, un Bespro, no un... La evolución de Odis. A tropical plant. Oh, no. Orugas. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Oh, me las llevo todas. Begin our experiment. Ala, que os jodan. Ala. Y solo me he hecho miembro. Yo me he llevado todo.
Gracias a decir que el dios se ama, el dios no sé qué. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. ¿Cómo? It is rather delicious and of an excellent quality. Esto es el My abono. word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Lo que he dicho yo. Es opio. Un derivado de la cocaína. Tienen aquí un laboratorio de drogas. Voy a mirar si puedo hablar con este tío antes de pirármela, si no volver más. Follow my path, and better you will feel. No sé si he cogido todas las pruebas, la verdad. Vamos a mi casa. A ver, aquí nada. Vamos al laboratorio y tengo experimento con las plantas. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. ¿Cuál examinamos primero? Ay, yo creo que la del gas tiene que ser esta. Y la diabólica. ¿Y qué hago ahora? ¿Dónde la coloco? ¿Y qué hago? Orugas. Tío, se lo hago mío. Si la cojo esta, la cambio. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Esta tira dardos. Esta se come las orugas. Pero esa no hace nada. Esta tirará un gas ahora, verás. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Ahí está. Entre las tres. Toxic gas with spores. Extraordinary. La diabólica. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Vamos a ver qué tenemos relacionado. Era esa. A ver, pero dos cosas. Falta de experiencia de White. La formación universitaria de la señorita White podría no ser suficiente para garantizar que la... Yo creo que sí lo sabía. Vamos a hablar con ella primero. Vamos a Scotland. ¿Ya para qué tenía que ir? Eso para ver el muerto, ¿no? Sí. Vamos a...
Vale, vamos a mirar un momento. Antes de realizar el experimento en la sala de colección colonial, habla con todos los sospechosos sobre el día del asesinato. ¿Cómo estimular las plantas? Vale. Vale. Vamos a hablar con todos los sospechosos. Vamos a hablar sobre el busto. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Laska. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Día del deceso? Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Su ocupación esa mañana. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Vamos a hablar con Albert. ¿Estaba aquí, no, Albert? Sí. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. No creo que sea este. We shall see you again soon. Ahora con la tía esta. Uf. Yo creo que este caso lo voy a fallar, ¿eh? No me estoy enterando una mierda. Joder. Va, me leeré todo ahora antes de contestar todo. Este caso para mí se me está complicadísimo, for los men. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11.
when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Oh. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Hostia, pero yo quiero escuchar. Vamos a hacer esto, a ver. Ah, claro. Las envió por aquí. Las envió por el conducto. Y todo lo vio desde ahí. Vale, aquí murió. Aquí ella lo estaba viendo. Lo estaba viendo desde la ventana y lo envió. Por los estos. ¿Y qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Mi no entender. A ver, secuencia. Inhalo esto. No, it wasn't like that. Como que no era así. Primero y segundo. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Vale. Voy a comprobar de quién era el laboratorio que hay ahí enfrente. ¿Por aquí? Aunque aquí vienes al exótico. Y después tengo que comprobar las grabaciones. Es que el laboratorio de esta... Mira, a ver. El laboratorio esta da directamente... No, porque este es el del chaval, ¿no? A ver, vamos a abrir ventana. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Vale. De aquí no se puede ver, pero de esta sí. A ver de quién era esta mesa, que no me acuerdo. ¿Quién estaba en el semillero? Ah, no me acuerdo. ¿Quién estaba en el semillero? See the interior of the Colonial Collection Room from this window. Sí, ¿y de quién era este escritorio? Libro de Martin Hamish. Thesis, written by Martin Hamish. Vale, esto es de Martin Hamish, ¿no? A ver. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Es que esto es de Martin Hamish, An ¿eh? award presented to Martin Hamish for
best grower of... Todo esto es de Martin Hamis. O sea, esto ya me da a sospechar que este es Martin. The interior of the colonial collection room from this window. La del tío este es Martin Hamis. Vale, empezamos a sospechar que ese ha sido el Martin. Vamos a hacer la prueba con la ventilación. Vale. First of all, I need to visit the colonial collection room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. First of all, I need to visit the colonial collection room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. Joder. La de vueltas que voy a dar. Puedo ir por aquí. Sí, entre Martin, el chaval no creo que vaya así. Encima el chaval no sabe de plantas, no sabe cómo pone a las tres a la vez para que justamente tire el gas. El chaval no sabe de planticas. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Ah, vale, colega. O sea, pusieron las orugas ahí en la rendija con eso cerrado. Vale. Power y de arranque. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Mío entender. The power is on. Habrá que girar esto. The engine has started. The ventilation system is working. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir el tubo ese. Vale, ok, McKay. Se me ha girado solo el personaje. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ah, amigo. A ver, de Hamish y de quién? Y Albert. Pero la tía no tiene acceso, no tiene laboratorio. ¿Qué ha dicho de...? No, se ha vuelto, también dejamos quedar aquí, ¿no? Tiene que haberme ido por el otro lado. Sí, me tiene que haber ido por el otro lado. Es que lo malo que de donde se ve desde aquí. We can see the interior of the colonial collection room from this window. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. ¿Qué otro?
Activo los dos a la vez. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Vamos a escuchar la investigación de la guay esta. Que este sí que es desde aquí. Antes de sacar cualquier conclusión, vamos a escuchar la investigación. Creo que estaba aquí. ¿Me suena? Era lo 200 algo. Ha dicho. Study report. No dice nada importante. Hola, ¿cómo te puedo poner? Ahí. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Uf, no me dicen gran cosa, A ver, ideas. Martin Hamish tuvo la oportunidad de estimular las plantas letales de la sala de la colección colonial. Como luego habría entendido el proceso necesario para ello. Ambición de Albert. Uf, aquí se come. ¿Me falta algo? A ver. Vale, no, tengo todas ya. Tengo todas las pistas. Aquí ya tenemos que resolver, Aquí vamos a mirar esto en un segundo. Planta de la secta. El divino gremio dejó las plantas de los que para matar a Mondo en otro momento. ¿Alguien robó las plantas letales? ¿Cómo? El divino gremio dejó las plantas en los Wing Garden para matar a Mondo en otro momento. ¿Alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo? Hostia. Falta de experiencia de Albert. Es que yo creo que Albert no. Albert no es muy buen botánico. Es dudoso que pudiera aprender el mecanismo del disperso de las letales de las plantas. Estudio Albert. Albert sabía cómo estimular a las plantas letales. Yo creo que no. Albert no tiene fucking idea de nada. La secta se llevó todo. Es que tienen todas. ¿No? La falta de experiencia de la White, o sea, de Margaret. La formación universitaria de la señorita hoy podría lo suficiente para garantizar que las plantas letales reaccionaran a la forma esperada. Hoy sabía cómo estimular las plantas. Yo creo que sí lo sabía.
Voy a escuchar otra vez la investigación. Sí, pero no puedo acusar al orto, al Martin. ¿Vas a escuchar otra vez esto un segundo? Pero la de la guay. ¿Hola? ¿A qué decía? Para probar el efecto... Study report. Vale, esto es de estimular a las plantas con su entorno. Y este sí que habla de las esporas. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Yo estoy dudando, coño. Hostia, no, este no me lo han dejado muy claro, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué coño? No voy a Such mirar. masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Falta uno, ¿no? Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Puedo seguir mirando, o sea, falta algo que encontrar aquí. Si no me sacan es que puedo seguir mirando. O sea, algo no he encontrado. Algo no he encontrado. Sí, puedo estar mirando aún. Le he dado círculo yo sin querer. Es que no encuentro qué es. Ah, claro. It appears as though the protective equipment is missing from here. Y falta uno. ¿En el vestuario he visto algo? Este es el de Albert. Vamos a ver el de la tía. Miss White's locker. A ver si veo el traje. Apparently, Miss... Y el de Jamis. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. La vas a completar, ¿no? Es lo que... A ver, claro que se llevó todo. Porque faltan plantas. Ay, lo que no he mirado, tío. Que antes quería verlo. Se he completado esto. Vale. Solo me falta quién lo mató. El busto de Mondrian estaba situado en la sala de la colección del Colonial. Fue movido hace poco y acabó en el cubo de desechos del vivero. Cubo de desechos. O sea, la cara de este lo tiraron. El hijo no ha sido. A la tía que no se la pelaba. Y ha sido... la Miss. Ya el templo divino... Vale, ok. Hallamos una maceta con el emblema de los King Garden en el jardín de Divino Gremio.
O sea, alguien le ha dado las estas, o bueno, o lo han robado. Calle número 3 de hoteles de jardines, macetas y accesorios. Esto sí que no lo entiendo. ¿Estas vistas para qué? No, porque no me puedo ir a ningún lado, ¿no? No. Esta pista sí que no la entiendo. Proveedores. El jardín de Seymour. Número 3 de Blood Road. Útil de jardinería, macetas y accesorios. No entiendo esta pista. Alguien realizó un experimento en el laboratorio de King Garden con un reactivo sin relación alguna con el cuidado de las plantas. A ver, alguien realizó un experimento en el laboratorio de King Garden con un reactivo sin relacionar alguna con el cuidado de las plantas. O sea, hicieron un químico, pero que no es para las plantas. Además, después del experimento, escondió la botella del reactivo tras los arbustos. No quería que lo descubriesen. Hicieron un experimento y después lo ocultaron. Y el reactivo era para abrir la planta esa. Pues primero se tenía que abrir y después cuando se le reaccionaba es cuando tiraba el gas. Si no, no tiraba el gas. Encontramos la botella con un alcaloide y algunas orugas de King. Vale. Orugas de King Garden. No cabe duda de que se emplearon en algún experimento. Vale. Las setas halladas en el King Garden indican que no pertenecen a la institución. Esto es lo que me desconcierta. No sé lo que es. Coño, es. Jardín Seymour, número 3 de Blanc Run. Seymour. Después miro los apellidos de la gente. Martin suele trabajar en el vivero. Vale, suele trabajar en el vivero. Ahora miro todo. Día enterrado en Skin Garden. Vale. Que es la misma que esta, ¿no? Sí. El experimento. Vale, Albert esperaba a Lisa Sabarina. Vale. La descripción de la fotografía de Martin Head dice que el padre y yo en King Garden. Miembro del Divino Gremio presenta una queja contra los King Garden y mencionó un antiguo caso que decía que los periódicos como un caso del 14 de junio de... Vale. Ningún empleado puede explicar por qué la colección colonial estaba incompleta y por qué se limpió la sala. Alguien está mintiendo. Vale, el semillero es el lugar de trabajo principal de Albert. Vale, y estudia en el semillero. Se presenta a sí mismo como el director adjunto de los King Garden. Puede que no sea fiel a la verdad. El emblema de maceta rota, digamos, vale, este es el de Divino Gremio. Todos los monstruos fueron llevaron a cabo una inspección rápida de King Garden. Sus empleados, en particular el señor James, no era especialmente partidario de esta costumbre. Pero no me dicen dónde trabaja, dónde estudia la tía esta. La chavalilla. Vale, en el vivero. Segundito. Un segundito. ¿Dónde está el vivero? Aquí está la colección. Vale, la colección. Sí, aquí está la colección. Y este es el vivero. El semillero. Están uno al lado, pero este puede verlo. Este es el único que puede ver. Lo malo es que no me acuerdo de la confesión que me dijo y no sé si estaba estudiando o no. O dónde estaba cada uno. Es que no me acuerdo. Estoy un poco jodidoski. Yo creo que esta sí que lo sabría. Yo creo que sí. ¿Cómo? ¿Y por qué? Si esta es única.
Martin tuvo la oportunidad de estimular las plantas letales en la sala colonial. Como biólogo habría entendido el proceso necesario para ello. A ver, vamos a poner así. Y así me deja. A ver, yo voy a mantenerla como que yo sabía. Vamos a darle aquí a ver. Yo creo que sí, porque no las encontrado en otro lado. Segundo, el divino gremio robó todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Podrían haberlas usado para asesinar al Monte Guntun. El divino gremio dejó las plantas en los King Garden para matar a Trovento. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo. Entonces no me van a acordar. En las dos, el divino gremio no la robó. Joder, vaya lío. Vale, antes el tío me dijo que no las pudo robar porque no las vio. Pero ya esta me choca. Ah, pues el divino gremio no las robó. Y la única que puedo cambiar es esta, porque esta es única. Aquí ya me está diciendo que es el Jamis. A ver. Jamis es culpable. Martin Jamis podría ser el asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas de divino gremio y estimularlas desde su despacho, junto después de encerrar a Modern en la sala de colección colonial. ¿Encima era el único que tenía las llaves? No, las tenía el hijo también, ¿eh? Las llaves, creo. Efectuar el... Uf. Antes de completarlo, tengo que efectuar el arresto. ¿Y si lo cambio, a ver? ¿Y si hago así? A ver, si hago que este sea culpable, a ver. ¿Por qué? Porque con cuál choca. Es que tengo esta. Y esta no la se puede cambiar, ¿eh? Pues nada, James, te toca a ti ser culpable. No me dejan otra opción. ¿Y si hago esto? Pues nada, James, te toca ser culpable. Mister culpable. Pues vamos a arrestarte. Let's go to Scotland. ¿Qué me ha dicho este? No me doy cuenta. ¡Ey, mi careta! Está ahí. Yo pensaba que está ahí durmiendo. Han desaparecido todos. Bueno, tengo que ir a hablar con Lestrade. Venga, va.
Me voy a dormir que me estoy muriendo de sueño. No aguanto más, el sueñito. ¿Dónde estará el stretch? Ah, aquí. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Yo creo que se va a dar la vuelta con algo. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Igual es invernadero grande. Vamos a mirar. Será este. Vamos a completarlo y nos vamos a dormir, que tengo un sueño que me muero. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Sabía yo que iba a darle la vuelta con algo. Que algo pasaría. Que tan fácil no sería. Es que, ¿no ves? El juego solo me dejaba hacer ir a por Hamish. Solo me dejaba ir a por Hamish. Digo, no tiene sentido. Que solo me deje ir a por Hamish. Y algo tiene que pasar. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. ¿Qué dice? Vale, sí, ya me he reunido. Ya me tengo que hacer. Y el muertito. Es la tía y la tía está compinchada con los... Con la divina comedia esta. ¿Pero dónde está? Pero si ya me reuní con las trades. ¿Qué cojones? No me pegues esos sustos, Waxon. Ha sido a ti al 100%. We can see the interior of the colonial... ¿Y qué hago? ¿Ahora? Mira el muertito. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Tenemos que ir a Scotland Jack, ¿no? Crimes and Punishment, el nombre del juego este. Está leyendo este.
No. ¿Y qué tengo que cojones hacer? Sí, ya. Ponerse con el Strange en los Camp Garden, ¿vale? Ok. Sí, me reúno contigo, pero no me dicen nada más, cabrón de mierda, hijo de puti. Que más no sé dónde te has llevado el puto cuerpo. No sé dónde... ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí que me has dejado roto. Colega, no sé lo que habéis hecho con el cuerpo. Ya han desaparecido todos. A ver si los tengo que interrogar, que no miro lo de interrogar. Mr. Holmes? Mr. Holmes. ¿A qué se ha rayado esto? ¡Ah, coño! ¡Si hay un cadáver aquí! No te había visto. Mira, cuellito. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Carta, pero vamos a hacer como que no la vemos. Vamos a mirar al otro lado. Pies. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Venga, vamos a llenar la carta. Arrepentimiento de Martin James. La vida se me ha convertido en un infierno. Lo encuentro insoportable. Dan merecía morir, pero no pudo perdonarme por tener las manos manchadas de sangre. Parece que los James siempre han sido víctimas de las circunstancias y yo no soy la excepción. Debo expiar mi culpa y lo haré por aquí y ahora. Adiós. Más falso que Tupac. A ver. Martin Ham no podía correr debido a la torsión de la tibia producida por su pie varo. Por tanto, hemos de averiguar si tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de la sala de la colección colonial y activar el sistema de ventilador. ¿Tuvo un cómplice? Baraja con Lestrade el posible impacto de las nuevas pruebas halladas en el cadáver de Martin Jasmine. Baraja. Yo creo que ha sido la tiparraca. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Madre mía.
Madre del amor hermoso. No va a gustar ya, ¿eh? Que mañana que tengo que madrugar, hago esto y si veo que queda mucho, pues lo dejo ya. Martin, James y Montague fueron a ver a Albert en el semillero a eso de las 9:30. Pues tú, ¿cómo te muevo? Espera. Sí, ¿qué? Al mapa. No, no entender. Ay. Vale. Tenemos a Martin y Hamix. Monjun. A Martin Hamix y Martin Dundon fueron a ver a Albert en el semillero a eso de las 9:30. O sea, los tres colegas a las 9:30 estaban en el semillero. Pero esto no es el semillero. El semillero es esto. Pero... ¿Y qué? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Cómo lo muevo? Vale. 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 ¿Por qué ahí? ¿Y ese ahí? Albert se reúne con Monjun Dun y Martin Jamis en el semillero. Te quedas en el semillero. Ahora sí. Vale. Vale, vamos a leer todo primero. Eran alrededor de las 10:20 cuando James y Monjun Dun salieron al patio trasero. 10 minutos después, Dun continuó con su inspección y entró en la sala del clima tropical seco. James volvió al semillero. Vale. Alrededor de las 10:20 cuando James y Dun salieron del patio trasero. Vale, los dos colegas. Y después, 10 minutos después, hacia aquí, Dun continuó con su inspección y entró en la sala del clima tropical secos. James volvió al semillero. ¿Se van a ver al colega? Vale. Señor Dewey estuvo en el oratorio hasta las 11:20. A ver. Hasta las 11:20. ¿Dónde está la señorita? ¿Vale? Señorita Guay estuvo en el oratorio hasta las 11:20, o sea, aquí, hasta aquí. Pero no tengo ninguna de... Vale. Y cuando vio a James y Albert en el invernadero de las
se reunió con ellos. Ya, pero... O sea, 11 menos 11. Pero ya me está liando esto. Vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. Javis fue a buscar a Albert tan pronto como se dio cuenta de que Madden no se encontraba bien, alrededor de las 10:30. Albert estuvo en el semillero toda la mañana. Vio como Hamish volvía de ver a la señorita Owen de las 10:10. Albert estuvo en el semillero toda la mañana. Vio como Hamish volvía de ver a la señorita White. O sea, Hamish es este. 10:10. Vio como Hamish volvía de ver a la señorita White a las 10:10, ¿vale? ¿Qué pone? Vio como volvía Hamish de... ¿Vale? Vale, Hamish fue a buscar a Albert tan pronto como se dio cuenta que no se encontraba bien, alrededor de las 10:30. Aquí a 10:30. Y aquí la señorita White está hablando con... Vale, tengo que leer esto. La señorita White estuvo en el oratorio hasta las 11:20. Hasta las 11:20. Cuando vio a Hamish y Albert en el invernadero de los néufragos, se reunió con ellos. Será las 10:20, se habrán equivocado. Ah, vale, ahí. Y me falta este. No, algo no. A 10 no, ni nada. Ahí se me para porque no tengo nada. Si lo hago así. Algo no tiene sentido. Algo no tiene sentido. White se reúne con Hamish y Albert en el invernadero de los nenúfares. A ver. ¿Cuál es el invernadero de los nenúfares? ¡No! Así lo cancelo. Vale. Llegó 10 minutos después, continuó con su inspección y entró en la sala de clima.
¿vale? 10 minutos después, ¿vale? Hamish volvió al semillero. Vuelve al semillero. Después, Martin Hamish mantuvo una conversación con la señorita White. ¿Vale? A las 10 y punto. Ah, esto no lo he leído yo. Vale, pues aquí tienen la conversación. La señorita White estuvo en el oratorio hasta las 11 menos 20. Y cuando vio a Hamish y a Albert en el invernadero de los néufares, se reunió con ellos. Pero este está envenenado. No sé. Es una locura. Esto lo veo en un... No puede ir ahí nada. Ah, pues sí. Pues sí, Let va a us ser. summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Yo digo que ha sido la tía. Joder, me pica un montón la oreja, ¿Un momento? ¿Hay alguien viéndome? Alguien está súper interesado en saber quién es el asesino. A saber que concuerda. A ver. Albert no está involucrado. Martin Hamish y Albert no son cómplices. Es poco probable que Albert tuviera la oportunidad de cerrar la sala de colección de Colonia. Si hubiera tenido 10 minutos, no bastaría para hacerlo. Pero si no se llevan bien. Yo creo que no. No se llevan bien. A ver si pongo lo otro. También, Yo creo que no está. Es que encima no se llevan bien, tío. Ah, tengo otra aquí. Tuvo tiempo. La señorita White tuvo 20 minutos, tiempo suficiente para para haber cerrado la puerta y haber avisado a Martin Hamish para que se activara el sistema de ventilación. Yo creo que sí, yo creo que es la tía. Yo creo, Yo creo que es la tía. Antes de nada vamos a mirar todas las pistas. A ver si tengo alguna nueva. Vale. Pues eso se hace así, ¿no? Margaret White fue cómplice de Martin Hamish en el asesinato de Montague Dunn. Su ambición profesional y su acción personal se había deteriorado por su ruptura con Dunn. Es que no creo que sea el hijo, tío. Si es el hijo, ¿para qué va a decir que ha muerto ese y darle pistas al Sherlock Holmes? Es una mujer peligrosa, capaz de llevar a cabo un asesinato elaborado por su... Se merece la horca. ¿Lo matamos?
Vamos a matarlo, es un juego. Que es una capulla, en verdad, porque le quitaba el dinero al Doom. La ha matado y ahora el cómplice también. Encima no se habló con su familia, le repudió, no le escribió, solo les habló para pedirle dinero a su familia. A tomar por culo. La condenamos. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious. Si está aquí, Just use your brain. es que he acertado. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Sí que está aquí, mírala. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! ¿Qué ha hecho? I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Ay, pobrecita. Please remain calm. We can help you. Not Si one te vamos a step llevar a further. la soga. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to. Pero si la vamos a matar igual. No, it's too late. Ay, pobrecita. No la tenía que haber matado entonces. Ha sido demasiado rápido, no sabía ni qué hacer. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. No sabía ni dónde había que apuntar. ¿Lo he hecho bien? Dabut en mente. Lo he hecho dabut en mente. Puto amo Sinclair. Lo malo que ha muerto. La señora White es una mujer peligrosa, capaz de llevar a cabo un asesinato elaborado. Cuando se dio cuenta de que no podía sacarle más dinero a Montague, volvió a afecto hacia Albert, su hijo. Ella fue quien cerró la puerta de la sala de colección colonial, justo después de hallar a Hamish soltar las orugas, y luego empujó a Martin Hamish al suicidio para quedar a cabo un asesinato elaborado. Cuando se dio cuenta de que no podía sacarle más dinero a Montague, volvió a su efecto hacia... ¿Otra vez lo mismo? ¿He leído? Vale. Pues bueno, ha sido esta la asesina. Que se joda.